idea es presentarles un poco los trabajos que ha hecho la Asociación Argentina de Angus en estos últimos años, y más que nada sus criadores. Y hemos ido avanzando, y lo que voy a tratar de hacer es mostrarle cómo estamos transitando de los EPD clásicos que se sacan de datos fenotípicos, y a partir de este año hemos logrado formar nuestra población de referencia y vamos a pasar directamente a calcular DEP enriquecidos. Un poco como las demás exposiciones, básicamente todos sabemos que los objetivos macros en producción de carne se dan básicamente tratando de mejorar las características que hacen a la eficiencia reproductiva, a la capacidad de crecimiento y al rendimiento y a la calidad de carne, como hoy se habló. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer, más allá de la selección visual que siempre se hace en lo que hace a conformación, a plomo, funcionamiento, sabemos que eso es necesario, pero con el conocimiento de hoy en día no es suficiente. Entonces, lo que empezamos a hacer es tomar datos, codificar esos datos, porque tomar datos sin codificar códigos de manejo no es mucho lo que podemos realizar. Y ahora avanzamos en base a analizar ADN, genotipar, generar DEP moleculares y finalmente DEP enriquecidos. Entonces, lo primero que hubo que hacer, y quizás es lo más importante, y que se observa en muchos países, es la carencia de datos. Así que yo tengo que destacar algo de la Asociación Angus Argentina, es su trabajo en formar una base de datos, que ahora vamos a ver, en lo que hace a características de peso, medidas, score de facilidad de parto, y también teníamos que empezar a evaluar cantidad y calidad de carne, entonces características de rendimiento y calidad de carne. Entonces la idea es generar un programa, que generamos los DEP, que sabemos que es la mejor herramienta de selección para producir cambios direccionales, y poder elegir reproductores que de alguna manera nos indiquen que van a producir ese tipo de novillo que está en la parte superior o este tipo de novillo que está en la parte inferior. Y la única manera de hacerlo es midiendo. Por eso fui compañero de estudio con Doug Wilson en Iowa State University y hemos logrado seguir trabajando juntos hasta la fecha. Entonces, del año 2004 lo invitamos a Doug Wilson, que lo que hizo es desarrollar la correcta aplicación de ultrasonido para medir características que hacen al rendimiento y la calidad de carne. Y la Asociación Angus lo ha invitado 5 o 6 veces, y básicamente lo que tratamos de hacer es generar datos. Y así con ultrasonido generamos datos para área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal y las demás características. Dentro de eso, otra de las misiones que tiene la Asociación Argentina de Angus es formar recursos humanos. Y la venida de Wilson durante todos estos años ha sido para crear técnicos certificados en lo que hace a la toma de datos del animal en vivo. Así que hicimos 5 cursos, el año pasado hicimos el 6º curso de certificación, y bueno, hemos certificado técnicos tanto de Argentina como de otros países, mismo de acá de Uruguay, también de Paraguay ahora y en otros momentos de Colombia y de Brasil. Así que tenemos el país bastante cubierto con estos técnicos para generar este tipo de datos. Entonces, ahora queda la otra parte, de empezar a trabajar con el ADN.
En el fórum que se hizo en Argentina, en el UAS, en el 2011, ahí la Asociación Argentina de Angus, invitamos a Dorian Garris y Jerry Taylor, y de alguna manera empezamos a sentar los direccionamientos y la toma de datos, o mejor dicho, la captura de pelos o sangre, a los fines de formar nuestra población de referencia. Que ahora el concepto de población de referencia ha cambiado con la metodología que actualmente se está aplicando, la que se llama Step One o un paso. Entonces, básicamente, el concepto no cambia. Lo que buscamos siempre es hacer comparaciones correctas entre reproductores. Y hasta ahora lo que habíamos hecho, y la ventaja que tienen los DEP, es la posibilidad de conectar cabañas que están en distintos sistemas de producción y realmente hacer correctas comparaciones. Básicamente lo que veníamos haciendo los genetistas es, de los datos fenotípicos que tomamos, sacar los factores que son ambientales y quedarnos básicamente con verdaderas diferencias genéticas. Así que esto es básicamente lo que logramos con los DEP clásicos. Y bueno, este es nuestro último resumen de padres con DEP clásicos y cumplimos 30 años en hacer este tipo de evaluaciones. En el caso de Angus Argentina, esta es la cantidad de animales que tenemos en la base de datos. Más o menos cada uno de ellos con 10 datos tenemos alrededor de 5 millones de datos, lo cual dentro de lo que es Latinoamérica es la asociación que tiene más datos de la raza Angus. Y eso es gracias al aporte de casi 500 criadores que se han adherido. Nos costó mucho arrancar, arrancamos en el 89 solamente con 17 criadores. Como ustedes saben, acá en Latinoamérica las exposiciones son muy fuertes, así que uno golpeaba puertas y hablaba de DEPs y prácticamente se tenía que ir. Entonces el arranque fue lento, pero posteriormente nadie quiere quedar afuera, porque vender toros hoy sin información genética es prácticamente estar fuera del mercado. Entonces, en principio arrancamos en Buenos Aires, y las cabañas que estaban en Buenos Aires eran las que tomaban datos, y con el correr de los años estamos en 10 provincias o estados tomando datos, es decir, el crecimiento del programa ha sido exponencial. Básicamente, como ustedes saben, los DEP clásicos que se basan en datos fenotípicos, lo que usamos es la propia performance del animal, en las distintas características de interés económico. Si ese animal es padre o madre, los datos de las progenies nos vienen bien. Y sin ninguna duda, la de otros parientes también. Y básicamente lo que hacemos es juntar esta información de datos fenotípicos con toda la información genealógica que tenemos. Y lo que hacemos es aplicamos modelos mixtos y de esas medidas lo que sacamos de las verdaderas diferencias genéticas entre reproductores. Después otra función de la Asociación Argentina de Angus es hacer un poco de extensión. Y los que trabajamos en evaluación también hacemos de extensionistas. Así que generalmente para usar correctamente los DEP caminamos un poco las cabañas y los campos y mostramos que características que realmente tienen una fuerte correlación genética, la manera realmente de poder usarlas y de alguna manera sacar beneficio de las excepciones, es el caso, por ejemplo, de peso al nacer y peso final. Si uno tira de peso final, sabe que se lleva puesto poblacionalmente el peso al nacer. Entonces, básicamente, con este tipo de cosas, los criadores empezaron a entusiasmarse. El hecho de poder, de alguna manera, seleccionar toros padres
que tengan bajo peso al nacer, pero que tengan potencial de crecimiento. Entonces, en la época del año 89, lo que había en Argentina, las exposiciones prácticamente se seleccionaba por animales más altos, era la famosa New Type. Después vino la crisis y faltaba la herramienta para corregir esos errores. Esos errores se cometieron en muchos países, donde la raza Angus intentó continentalizarse. Y realmente lo que hacemos en estos casos de extensión es explicar sencillamente que la correlación, básicamente, como en estos casos, de este punto o estos puntos, es un animal cada punto. Y lógicamente, acá vemos que hay una correlación muy positiva. A medida que seleccionamos por peso final, nos llevamos puesto peso al nacer. Sin embargo, las evaluaciones objetivas, este que cae es otro animal, que solamente lo podemos descubrir con las evaluaciones objetivas. Es decir, si tenemos de estos animales que son los Curven o los que rompen la regla, se pueden perfectamente descubrir. Y es ahí donde la gran masa de criadores empezó a incorporar estos programas, dándose cuenta que la manera de direccionar los programas de mejoramiento es con información objetiva. Así que eso es lo que hicimos, y los criadores han tenido el mérito de bajar ese peso al nacer que se había puesto problemático en Argentina, muy fácil, a través de la evaluación que hacía la Asociación Argentina de Angus. Y estos son los resultados. En el caso de peso al nacer, lo que vemos es la tendencia que tratamos de mantener es esta, una tendencia más bien negativa. Buscamos que suba el peso al destete, pero no buscamos extremos. No se puede permanentemente tirar y tirar y tirar, porque eso también incrementa el tamaño, generalmente, por más que tenemos DEP para manejar tamaño adulto. Bueno, en peso final tenemos esta situación. Esto en leche tampoco buscamos exceso de leche, así que básicamente que produzca leche, pero no un exceso de leche. Eso compite también con la eficiencia reproductiva, lo suficiente para mantener un ternero. En peso final sí buscamos un potencial realmente importante. Así que básicamente lo que hemos buscado, que nosotros lo que hacemos es evaluación genética, este trabajo lo hacen los criadores. La tendencia genética, lo que uno hace cuando evalúa es la dibuja, pero el trabajo y el direccionamiento de los programas de mejoramiento salen de los datos de los criadores, no de la asociación ni de que ejecuta la prueba. Pero esto es lo que han hecho los criadores, han pisado el peso al nacer, evitando problemas de parto, manteniendo un razonable peso al destete y con un buen potencial de crecimiento. Lo mismo hicimos con circunferencia escrotal, altura tratamos de no excedernos, así que también lo tenemos, el depth de altura. Quieren un poco de grasa de cobertura, especialmente en sistemas posteriles como reserva en los inviernos, así que hay una leve tendencia positiva, como también en grasa de cadera. Hoy hablaron a la mañana de grasa intramuscular. Bueno, grasa intramuscular también la medimos, pero realmente los criadores, por el sistema de tipificación de carne que tienen, realmente si bien tienen el DEP, no lo utilizan y prácticamente es un plató. Entonces no se paga como en Estados Unidos, que uno paga por quality grade y yield grade. Acá el sistema de tipificación de Argentina es bastante crítico y diría que en los últimos años estuvimos sin sistema de tipificación y en ninguno de ellos está puesto una característica tan importante como fue destacada por un expositor esta mañana, que hace al gusto de la carne. Y bueno, pero sí logramos realmente en área de ojo de bife, que todo lo que es grande les gusta, y bueno, área de ojo de bife sí, si uno le da el DEP, les gusta tirar de área de ojo de bife, y de alguna manera la incrementamos. Quizá lo importante es decir por qué uno mide área de ojo de bife. Uno mide área de ojo de bife, no en sí por el área de ojo de bife, sino que es el músculo que está más altamente correlacionado con el porcentaje de corte minorística.
Entonces, si uno incrementa área de ojo de bife, está de alguna manera incrementando el porcentaje de cortes menoristas. Esa es la idea por la que tiramos de área de ojo de bife. Y el 80% de los toros que nosotros evaluamos en nuestro resumen de padre tienen información en lo que hace a estas características de rendimiento y calidad de carne. Entonces, estas son las 12 o 13 características que nosotros venimos evaluando. Y bueno, lo que ahora nos ha pasado es que viendo la American Angus, que realmente es una escuela en lo que hace a direccionamientos de evaluación genética, y yo por mi formación bastante sigo lo que pasa en la American Angus, bueno, ellos en el 2009 empezaron por primera vez, después que se empieza en leche con evaluación genómica, siempre empieza en leche, en vegetal, en leche y después en carne. Y en el 2009 empezaron a producir sus primeras pruebas de evaluación genómica. Y bueno, ahí empezaron a surgir distintos nombres de DEPs. Entonces la gente empezó a querer diferenciar qué es esto y qué es lo otro. Y básicamente son las distintas fuentes de información lo que genera un DEP u otro DEP. Entonces aquellos que se generaban y se generan con datos fenotípicos es lo que llamamos DEP clásico, DEP tradicional. Y después aquellos que vienen del genotipado de ADN y que logramos a través de la anterior metodología generar ecuaciones de predicción, generaban los DEP moleculares o genómicos, y posteriormente lo que se hacía con el proceso de 2 pasos es juntarlos a través de un índice, y ahí había ruido, porque realmente era un índice lo que lo ajustaba. Entonces, básicamente lo que podemos hacer ahora es procesar todo junto, y en eso estamos. Entonces la implementación, en general los que me guiaron un poco fueron Dorian Garry y Jerry Taylor, que como dije vinieron al GWAS en el 2011, y yo viajé a Canadá para entender un poco de qué se trataba todo esto nuevo. Y todo esto de la genómica nace a través de lo que es el genoma humano, es decir, desde el punto de vista de genotipar el ADN. El genoma humano empieza el proyecto a desarrollarse en 1990 y recién se lo termina en el 2003. Bueno, y ahí mismo en el 2003, Estados Unidos, nuevamente, invierte $50 millones para genotipar el genoma bovino. Entonces, estas tecnologías en su desarrollo tienen una gran inversión. Y básicamente lo que se empezó una vez de tener el potencial de trabajar con la molécula esencial de la herencia, es extraer de alguna manera muestras, ya sea de pelo, de semen o de sangre, de tal manera de poder extraer el ADN, genotiparlo y hacer predicciones a través de ese ADN. Entonces, para eso, nosotros hemos firmado un convenio con GenSeq, ahora, en forma permanente para hacer los genotipados de alta densidad. Y ya hemos mandado, venimos trabajando con GenSeq del año 2012, pero ahora vamos a evaluar toritos jóvenes, es decir, toritos que no tienen datos fenotípicos. Entonces, por protocolo sanitario, lo que vamos a mandar es pelo y sangre. Y esta molécula de ADN realmente entusiasma a cualquiera, ¿no? Porque la diferencia que hay entre todos nosotros que estamos acá, dentro de un sexo, se debe a esta molécula. Entonces es una molécula muy sencilla, que todos los animales superiores que son eucarióticos tienen un núcleo diferenciado. Ahí tenemos los cromosomas, en el caso de los humanos 23 pares, en el caso de los bovinos 30 pares de cromosomas. Y dentro de esos cromosomas tenemos esta molécula.
que básicamente lo que hace esta molécula básicamente es sintetizar proteína. Después, junto con el ambiente, se generan los distintos datos fenotípicos de las características de interés económico. Y es muy sencilla. Básicamente tiene 4 bases, fósforo y un azúcar, desoxirribosa. Es decir, todos tenemos la misma molécula de ADN, pero todos somos diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es capitalizar esas diferencias que están marcadas por el ADN. Y para eso usamos marcadores moleculares, es decir, SNP. Y esos marcadores moleculares asociados a ciertas características de interés económico. Y básicamente un SNP, bueno, en este caso, hablando de lo que sale de un secuenciador de ADN, acá tenemos un ejemplo de lo que es un SNP. Recibe, en este caso, en ese sitio que está marcado, un polinucleótido que tiene adenina y el otro polinucleótido que tiene citosina. Y ese es el dato nuevo que tenemos. Y ese es el marcador que de alguna manera nos indica y queremos asociar a características de interés económico. Y básicamente, lo que tiene el ADN y todos nosotros, que somos diferentes, es el código genético. Es decir, estos 2 toros son diferentes básicamente por la secuencia de bases. Las diferencias que hay entre los animales está dado por esta molécula y por las secuencias de bases. Si uno ve el toro 1 y el toro 2 y esos escalones, ven que tienen distintos colores o secuencias. Y básicamente esas diferencias en el ADN es lo que nosotros queremos capitalizar. Pero en el pasado no podíamos trabajar con esta molécula y trabajamos indirectamente a través de datos, y sacamos efectos ambientales haciendo uso de estadística. Entonces, esto es lo que se basa realmente la genómica en palabras sencillas. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos desde el 2012 a formar la población de referencia. Y cada vez que tenía que mandar a genotipar animales desde Angus hacia Shinsic, lo llamaba a Jerry o a Dorian, le digo, bueno, ¿qué chip uso? Porque el dinamismo de los chips, que es donde tenemos lo que han desarrollado estas empresas, Shinsic y Zoetis, es muy dinámico. Entonces empezaron chips de baja densidad, después vinieron estos de alta densidad y estos de alta densidad empezaron a ser de mediana densidad porque después surgieron chips que tienen más SNP, como el de 770K. Entonces hemos genotipado animales desde el año 2012 hasta ahora con 50K, con 77K. K significa la cantidad de SNPs, para aquellos que no están familiarizados. Y últimamente, después de la convención que hizo Angus en el 2017 en Dallas, que estaba Dan Moser ahí, la American Angus desarrolló un chip específico para la raza Angus, con un grupo de investigadores tanto de allí, y la American Angus, y de Shinsic, que tiene SNP específicos para la raza Angus. Entonces, lógicamente, ya mi comunicación empezó a ser más con Dan Moser, y lo que hicimos últimamente, mandamos los últimos 800 reproductores con alta precisión a ser genotipados en Shinsic. Bueno, hicimos el acuerdo y llegamos a esta cantidad de toros, y ahí decidimos empezar. Es decir, lo único que tenemos son, que uno dice lo único, pero juntar estos casi 1816 toros significó poner direcciones correctas y hacer todos estos trabajos que llevan tiempo, porque había que buscar toros históricos con alta precisión, buscar pelos, una serie de cosas que no es tan sencillo. Y lo único que me entusiasmaba y empezar era porque si uno ve la historia del American Angus, ellos empezaron con 2.200. Es así, Dan, ¿no? You stay with
2200. Y de ahí empezaron a hacer evaluaciones genómicas y bueno, lógicamente no tienen la precisión que uno desea, pero están en la dirección correcta. Después lo que hay que hacer es consolidar, genotipar más animales, se va a ir consolidando la predicción, se van a ir aumentando las precisiones y bueno, esos son muchos de los trabajos que Dani y su grupo de trabajo han hecho a través de los años. Lo que es muy destacado es cómo crecieron exponencialmente, porque ahora tienen, yo cuando hice esta diapositiva tenían 550.000, probablemente ahora ya tengan 600.000 animales genotipados, pero empezaron de 2.000. Hay que empezar de donde se puede empezar, no hay otra. Entonces, la ventaja de trabajar con chips de más altas densidades es que de alguna manera uno se aproxima más con los marcadores moleculares a las características que uno nos interesa. Entonces, como teníamos animales genotipados con distintas densidades, bueno, mandamos a Aldo Monti a la Universidad de Georgia porque sabíamos que teníamos que hacer imputación. De alguna manera tenemos que llevar una base común previo a hacer la predicción y la evaluación. Así que en la Universidad de Georgia, Aldo Monti, que trabaja en INTA y que es la unidad ejecutora que ahora tenemos, yo me retiré hace un par de años de INTA, pero se formó mi grupo. Entonces, básicamente lo que hicimos es aprender a imputar y de tal manera de llevar a esa base común esa población de referencia que estaba de alguna forma genotipada con chips de alta densidad. Este es un proceso muy fácil y realmente muy fácil hasta que uno lo hace, ¿no? Hay que hacerlo. Y realmente ahora tenemos todos estos chips imputados hacia el nuevo chip que se llama GS Angus. Así que todos están en esa base. Entonces ahí estamos en condiciones de incorporar una nueva fuente de información, que es la fuente de información que viene a través del ADN y la genómica. Entonces la diferencia que hay entre aquellos DEP clásicos y los DEP enriquecidos es básicamente que lo que hacemos es enriquecer los DEP clásicos con información genómica. Es simplemente eso, y lo más importante es juntar esos datos. Así que lo que queríamos es tener nuestra propia población de referencia. Ustedes saben que a veces hay algunas compañías que vienen y en forma mágica ofrecen genotipados y DEP moleculares que están referidos a una población que es privada de esa compañía y que no tiene nada que ver, y a veces confunden, con la American Angus. Eso es un trabajo privado de alguna empresa que ofrece ese tipo de servicio. Lo importante de esto, del One Step, que uno lo hace directo, la juntada de los DEP clásicos con los DEP genómicos, es que el concepto de población de referencia cambia, porque ahora directamente esos datos se meten en la base de datos general y se corren simultáneamente los datos fenotípicos, las genealogías, etcétera, y permanentemente se va recalibrando. Es decir, a medida que tenemos más datos fenotípicos y a medida que tenemos más datos genotipados, y eso se ve en el crecimiento que hizo la American Angus, incrementar los animales genotipados, se van recalibrando esas estimaciones de los SNP y las predicciones son mejores, las precisiones son mejores. Así que realmente el aporte de este procedimiento de One Step es muy importante. Entonces, básicamente, esto es lo que se hacía antes. Se genera un DEP molecular, se juntaba con el clásico por un índice, y uno con una ecuación podía, con el Step 2, podía a través de una ecuación, este es el caso de la incorporación genómica a través de efectos de NIP que están asociados a la característica, y sumando estos efectos uno predecía el valor genético y la mitad de ese valor genético era lo que le llaman DEP genómico. Bueno, ahora esto directamente lo podemos usar en un solo paso.
Entonces podemos poner los datos fenotípicos, podemos poner los genotipados, las genealogías. En el caso nuestro hemos empezado la migración a calcular verificación de parentesco en base a SNPs, que ahora después voy a tocar un poco esa migración. Y directamente la solución no es que saca DEP genómicos por un lado y DEP enriquecidos por otro, no, los animales podrán tener más o menos información, pero todos son DEP enriquecidos. Va a haber animales que la única información que tienen es genómica, pero todo lo que sale de esa solución simultánea de ecuaciones son DEP enriquecidos. Entonces, lo más importante es tener esta base de datos y seguir incrementándolo, y para eso hay que tener paciencia y saber a dónde se quiere llegar. Y eso, en el caso de la Asociación Argentina de Angus, siempre he tenido el apoyo en el direccionamiento de dónde queríamos ir. Bueno, estas son, lo que uno quiere realmente es una mejor predicción, entonces cuando mayor sea la correlación, y esa correlación al cuadrado de alguna manera es el porcentaje de variancia aditiva que nosotros estamos explicando, y de alguna manera cuanto más porcentaje de la variancia aditiva logremos explicar, mejor es la precisión. Y estos son de Dan Moser, creo que él va a tocar y quizás esta diapositiva él la ponga, pero básicamente es como ellos, Dan vino a Argentina en el 2017 a dar una conferencia y a enriquecernos un poco con sus experiencias, y acá vemos que la precisión de esas características, lógicamente, igual que la precisión de los DEP clásicos, va a depender de la cantidad de información. Y de alguna manera, características, no solo de la cantidad de información, sino de la heredabilidad de la característica. Características con menor heredabilidad, de alguna manera, esa precisión es menor. Y por lo tanto, la cantidad de animales que uno necesita de la prueba clásica con respecto a la evaluación genómica es mayor, y eso es lo que acá está dado, como en este caso esta característica de facilidad de parto, que realmente uno, para tener la misma precisión, necesita tomar más datos de score de 24 animales con respecto a una característica de circunferencia clotal que es de alta heredabilidad, que con menos datos fenotípicos, con la evaluación genómica, llegamos a predecir la información que generarían 14 hijos de ese animal. Y Dan Moser trajo dos diapositivas muy buenas, que quizás las tenga, que las presentó en diciembre del 2017 en nuestra asociación. Y básicamente es importante ver esta diapositiva porque realmente él la explica muy bien y realmente impresiona. Este que está acá es un certificado de mérito genético de la Asociación Americana. Y básicamente la primera línea, ahí están las características, el primero es facilidad de parto directo, después está peso al nacer, peso al destete, etcétera, etcétera. Son distintas características de interés económico. Pero este es un animal que no tiene información fenotípica, es decir, no tiene datos. Entonces, ¿cómo son esos numeritos que están ahí? Bueno, el primer numerito son DEPs, el segundo es la precisión y el tercero es el percentil. Pero ese DEP que está ahí viene calculado a través del pédrigue, es decir, un medio de la madre, del DEP de la madre, un medio del DEP del padre. Esa precisión es bajísima, es 0.5. Así que mucho de predicción ese DEP no tiene. Todos hacemos y calculamos este DEP de pédrigue. Y fíjense que para algunas características ni siquiera los padres tenían información de pédrigue, así que ni siquiera el de pédrigue le podían generar. Y lo que Dan Moser trata de mostrar con esta característica, que este animal, como ven, no está genotipado antes de estar genotipado. Ahora, si este animal mismo se hace el genotipado, él puede predecir a través de ese genotipado los DEP genómicos. Y miren cómo cambia. Miren, empezaron a aparecer DEPs que nada que ver con un DEP de pédrigue, precisiones que nada que ver con 0.05 y percentiles realmente mucho de mejor predicción.
y algunas características que los padres no tenían evaluación genética, ni el de Pedrigue, pero con la evaluación genómica podemos predecir, y esa es la gran ventaja de la evaluación genómica. La evaluación de toritos jóvenes sin datos, es decir, la evaluación precoz es donde aporta más la evaluación genómica. Así que eso es lo más importante. Esos animales no tenían información y ahí aparece la información. Bueno, entonces uno puede resumir algunas de las ventajas de la evaluación genómica. Bueno, desde ya uno predice, como hemos mostrado, una predicción de alguna manera con mucho mayor precisión que un test de Pedrigue. Y se maximiza el progreso genético siempre y cuando uno elija animales que han sido evaluados a través de evaluación genómica o de enriquecidos pero sin información, a través de Step 1, si esos animales son destacados. No por tener una evaluación genómica uno va a maximizar el progreso genético, pero si uno incorpora animales evaluados a través de la genómica que son destacados, uno lo que hace es maximizar el progreso genético si los incorpora a una edad joven como toritos de reposición o reposición de vaquillonas. Es decir, está incorporando y bajando el intervalo generacional y maximizando el progreso genético. Entonces, esa es otra de las ventajas. Y de ella tiene más impacto en características de baja heredabilidad y en nuevas características. Nosotros nos faltan características, es decir, siempre hay que seguir agregando. ¿Qué más características tiene el American Angus? La idea es agregar docilidad, que nos interesa. Consumo residual o residual feeding tape es más complicado, porque el problema que tenemos es la colección de datos a nivel nacional a través de los diferentes estados. Desde el punto de vista de cálculo no es un problema, el problema es generar el dato. Y sabemos que hay una variabilidad y es una de las características más importantes que inciden los costos en producción de carne. También si queremos hacer verificación de parentescos, verificar parentescos a través de SNP es mucho más preciso, calcular coeficientes de consanguinidad y todo a través de SNP lo podemos hacer. Y bueno, lo que buscamos, como dijimos, es aumentar la precisión, explicando más de la variancia aditiva de cada uno de estos caracteres. Y también que pequeños efectos y efectos mayores de genes son incluidos cuando hacemos esta evaluación genómica. Y la precisión es independientemente del sexo, porque viene del ADN, así que no son de animales jóvenes que tienen información, pero tanto de machos como hembras, si no tienen información, esa precisión es la misma. Después el otro tema importante o discusión importante es si tenemos que usar genotipados de mayor densidad. Y de ahí surgen estos chips de 770K de Illumina o de 640K de Affymetrix. En general, si bien la discusión hace unos años se presentó entre la comunidad académica, lo que se ha visto que usando más SNPs, realmente lo que uno aumentaba en precisión era muy poco. Entonces se fue a lo otro, que es donde fue el American Angus. Más que incrementar, como se incrementó a 770.000 SNP, lo que interesa es poner SNPs que son realmente informativos para las características de interés económico que queremos evaluar. Y de ahí salen estos chips específicos, como el que desarrolló el American Angus, que de alguna manera no es tanto la cantidad de SNPs, sino que los SNPs sean informativos. Y Paul Van Raden, que trabaja en leche, y también fuimos compañeros en Iowa, esto lo demuestra, que por más que usemos 770.000 SNP, lo que ganamos en precisión es prácticamente nada. Bueno, muy breve para terminar.
Nosotros lo que hicimos es migrar. En la verificación de parentesco, antes usamos sangre, después usamos microsatélites, y después empezamos a migrar a SNP en el año 2015. Entonces, eso lo hicimos básicamente porque en el WAS que se hizo en Nueva Zelanda, se pidió, las principales asociaciones de Angus, representadas por la American Angus, la Asociación Australiana y Canadá, pidieron a las demás asociaciones Angus que migren en la verificación de parentesco de microsatélites de SNP. De tal manera que directamente los parentescos los podemos sacar directamente de los genotipados. Los genotipados de alta densidad contienen los 121 SNP de parentesco. Así que si mandamos genotipar, ahí tenemos los 121 SNP de parentesco. Y si queremos intercambiar material genético, bueno, que los perfiles de parentesco que vienen y van para un país estén en el mismo lenguaje, es decir, estén en SNPs. Por ejemplo, la American Angus, si uno va a importar semen, directamente el perfil viene en SNPs, no viene en microsatélite. Entonces todos tenemos y hemos hecho un esfuerzo por ir en esa dirección. Y nuestra asociación se comprometió a migrar. Hasta ahora migraron la australiana, la americana, la Red Angus, la canadiense, y nosotros empezamos nuestra migración en el 2015, lo cual no la hemos terminado, pero hemos avanzado bastante. Y aquellos que no se decidan a migrar van a tener que hacerlo. Así que lo mejor es migrar cuanto antes. Bueno, después lo otro que la Asociación Angus también estableció es regular condiciones genéticas. Es decir, hay reproductores conocidos que son portadores de ciertas condiciones genéticas que hoy se los puede fácilmente, son genes simples, y es muy fácil detectar si son portadores de las condiciones genéticas o no. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos en el 2013 a poner ciertas regulaciones en condiciones genéticas, que son las primeras 4 que están en blanco, y en el 2016 también regulamos que no puede entrar semen ni embriones de padres portadores que sean portadores de estas condiciones genéticas. Estas son las últimas condiciones genéticas que han aparecido, no sé si Dan Moses si habrá aparecido alguna más. Entonces, aquel semen que viene del extranjero tiene que venir libre, o si es portador, declarar que es portador de cierta condición genética. Después, que cada uno tome su riesgo. Pero en el caso de semen, prohibimos que entre. Entonces, básicamente, lo que ahora podemos hacer es calcular a partir del mes que viene, todos los DEP que van a salir van a ser DEP enriquecidos. Empezamos a recibir muestras de animales jóvenes y de alguna manera generar estos DEP enriquecidos para las variables de interés económico que nosotros trabajamos. Así que nada más y muchas gracias.